a presentar a nuestro siguiente ponente. Se trata del doctor Luis de la Calle, quien nos presentará algunos de los resultados de un modelo económico actuarial que él desarrolló, su despacho de la Calle, Madrazo y Mancera, precisamente para Principal Financial Group México, donde precisamente lo que muestra este modelo es el impacto, los beneficios que tiene el ahorro a largo plazo para la economía. Luis de la Calle estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y cuenta con un doctorado en la misma materia de la Universidad de Virginia. Actualmente es el director general, socio fundador de la firma de consultoría de la Calle, Madrazo Mancera, es académico, profesor del ITAM, presidente de Hill y Knowlton Latinoamérica. Como me imagino muchos de ustedes saben, también en su momento fue funcionario público, fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía y ministro para Asuntos Comerciales en la Embajada de México en Washington, donde participó muy activamente en el diseño e implementación del Tratado de Libre Comercio. También trabajó en su momento como economista en el Banco Mundial y es miembro del Institute of Public Counsel on Agricultural Food and Trade, así como del COMEXI aquí en México, y debo de decir también, aunque no venía aquí en su biografía, que es un distinguido y destacado miembro del equipo de Es la Hora de Opinar, que participa con nosotros todas las semanas los jueves. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Javier, por la muy generosa presentación, por delatar mi edad. También gracias por eso, Javier. Efectivamente, Javier nos va a moderar hoy, pero en el programa de Leo Zuckerman no nos modera, generalmente nos provoca. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes. No los puedo ver, porque hay mucha luz, está oscuro acá. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y agradecer a Principal la oportunidad de haber trabajado con ellos el último año para generar un instrumento que nos permita un diálogo sobre este asunto tan importante que son las pensiones. Ya lo decía Gonzalo, con mucho tino, que las pensiones son muy importantes no solamente para el crecimiento económico, sino también para el bienestar de las personas. Y déjenme empezar diciéndoles algo que es políticamente incorrecto. México tiene la posibilidad, en la próxima generación, de convertirse en un país desarrollado. Pero el desarrollo cuesta. Es decir, no nos vamos a desarrollar por accidente, ni nos vamos a desarrollar, ahí está mejor, gracias, ni nos vamos a desarrollar tampoco por una cosa ahí externa que llegue, sin ningún esfuerzo. El desarrollo es producto de la voluntad. Y en México, los mexicanos hemos tomado la decisión de desarrollarnos. Pero tomar la decisión de desarrollarnos implica también asumir el costo de hacerlo. Y no nos vamos a desarrollar si no invertimos en nuestro propio futuro. Y no vamos a invertir si no ahorramos. Hay una alta correlación entre ahorro e inversión. La clase política en México con frecuencia nos dice en sus discursos que el desarrollo es imposible. La comentocracia muchas veces también. Yo rechazo esa manera de pensar. Y los mexicanos también. Porque nosotros vemos mexicanos que todos los días se esfuerzan para construir un mejor bienestar para sus familias. Y para guardar una pequeña cantidad de dinero para aprovisionar el futuro. Las pensiones son uno de los instrumentos para el desarrollo. No es el único, no es el más importante, pero sí es un instrumento fundamental. Y lo es por dos razones. Una, porque las pensiones tienen como único objetivo el largo plazo. Y el desarrollo es un proceso de largo plazo. O sea, no nos podemos desarrollar. O sea, esta idea del Mexico Moment.
hay que rechazar completamente. O sea, México no necesita un momento, necesitamos una constante, permanente actitud para invertir en el futuro, para desarrollarnos. El momento se acaba, ¿no? O sea, México tiene que tener, digamos, una visión de más largo plazo. Y la segunda cosa que es importante es que las pensiones pueden ayudar no solamente a ahorrar más, sino a ahorrar mejor, para mejorar la intermediación financiera que permita el uso más eficiente de los recursos. Ustedes han visto al gobierno repetirnos en muchas ocasiones de que en México ha bajado la productividad. Cuando uno ve una planta de manufactura y ve cómo ha cambiado en los últimos 30 años, ¿habrán venido ellos a ver las plantas? Le queda a uno la duda, ¿no? Pero en parte el gobierno tiene razón, porque en México se invierte una cantidad importante de recursos de una manera que es relativamente ineficiente. Entonces las pensiones pueden hacer una contribución tanto a aumentar un poco el ahorro como hacer una intermediación más eficiente que nos permita el crecimiento. Y Principal nos invitó a una reflexión hace algunos meses y nos hizo 3 preguntas. Una, ¿cómo puede afectar el crecimiento de las AFORES el proceso de crecimiento en México? 2, ¿cuál es el costo de no ahorrar suficientemente para el futuro de la economía? Y 3, ¿cómo creamos una herramienta que sea de relativa fácil uso para poder tener un diálogo sobre este tema? Entonces, lo que les voy a presentar yo ahora es exactamente esta herramienta. Y es una herramienta. O sea, les voy a enseñar algunos ejemplos que resultan de algunos supuestos para evaluar distintas alternativas. Pero obviamente al cambiar los supuestos también pueden cambiar las conclusiones. Y lo que esta herramienta pretende es convertirse en un instrumento para tener un diálogo que es muy importante para la profundización de las pensiones en México y la causalidad que hay entre el ahorro y el crecimiento. Ahí está. Bueno, les voy a hablar de esos temas, la introducción ya se las di. En materia de pensiones, lo primero que les diría es que tenemos, ya lo dijo Gonzalo también, 3 desafíos. 1, los mexicanos vamos a vivir más años, que por cierto, aunque es una noticia positiva, digo, porque parece cuando decimos que vamos a vivir más años, lo vemos como un problema. O sea, un problema es morirse pronto, ese es un problema más serio. O sea, vamos a vivir más años y lo que queremos es vivir mejor, pero no queremos vivir menos años. 2, en México, también lo mencionó Gonzalo, tenemos un problema muy importante del tamaño de la informalidad. 3, no estamos contribuyendo suficientemente a nuestro propio futuro. Yo diría que cuando decimos que no estamos contribuyendo suficientemente, es en 2 vertientes. 1, no ahorramos suficientemente para garantizar un retiro digno, porque a veces descansamos en otros, en las familias. Y 2, empezamos a ahorrar demasiado tarde. O sea, se requiere que los mexicanos hagamos una reflexión de que entre más temprano empecemos a ahorrar para el retiro, vamos a estar mejor cuando nos jubilemos. El objetivo del modelo, que como les decía, es tener una herramienta que nos permita ver cuál es la contribución de las AFORES, el ahorro de las AFORES al crecimiento y las implicaciones que tiene sobre el nivel de bienestar en el momento de la jubilación. En los últimos años, México ha hecho reformas muy importantes. Las características de estas reformas están relacionadas con la estabilidad. Y queremos estabilidad para cambiar. O sea, la única razón por la que queremos estabilidad es para cambiar, porque al cambiar vamos a mejorar la productividad. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta hoy en día, vamos a producir los mismos resultados.
México se va a desarrollar, y como les decía al principio, pues nos podemos desarrollar en una generación, si dejamos de hacer lo que estamos haciendo y nos podemos hacer algo que tenga un mayor valor agregado. Para hacerlo necesitamos estabilidad e inversión. Entonces, este conjunto de reformas, la autonomía del Banco de México 93, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las reformas a la Suprema Corte, la Comisión de Competencia en 94, la reforma político-electoral en 96, la reforma de las pensiones en 97, el IFAI para la transparencia en 2001, la reforma del ISSSTE, muy importante también en materia de pensiones en 2008, y en 2012 y 2014 la laboral, la educativa, financiera, telecomunicaciones, competencia otra vez y energía. Tienen todas ellas como característica una apuesta por la estabilidad y una apuesta por el cambio. Y la reforma de las AFORES tiene la misma estatura que las demás. O sea, no podríamos comprender las reformas estructurales del país, la apuesta de México para desarrollarse sin la reforma de las pensiones en 1997. Obviamente todo es mejorable y de lo que se trata es de hacer una reflexión de cómo podemos mejorar, cómo podemos agrandar, hacer más grande el mercado del ahorro. Ahora, el ahorro es importante y deseable porque nos garantiza un bienestar en el futuro para los jubilados y también promueve el crecimiento y la modernización de la economía. Ahora, el ahorro lo hace a través de las AFORES de dos maneras. Uno, porque tiene un impacto en términos de una intermediación financiera más eficiente, y dos, porque tiene un impacto en la acumulación de capital y también en el crecimiento del PIB. Y no solamente el impacto en el modelo que nosotros hicimos se refería a cómo el mayor ahorro te lleva a tener una mayor inversión, una mayor acumulación de capital y por lo tanto un mayor crecimiento, sino cómo un mayor ahorro eficiente te mejora también el retorno del capital porque empiezas a cambiar la calidad del capital que hay en la economía. El capital en México, el capital son todas las cosas duraderas que producen valor en el futuro. Los edificios, las máquinas, los aviones, el capital intelectual. Generalmente en economía se supone que el capital es homogéneo. En la realidad nosotros sabemos que no es así. Hay capitales de distintas calidades. Y la intermediación financiera eficiente permite que crezca en el tiempo el capital que es más eficiente y que decrezca en el tiempo el capital que tiende a rendir menos. Entonces, cuando tú profundizas la intermediación financiera a través de un ahorro formal, con el tiempo la composición del capital en la economía va mejorando y vas teniendo un mayor acervo de capital moderno que te produce un mayor crecimiento de la economía, un mayor PIB, pero también un mayor retorno al capital y por lo tanto un crecimiento adicional del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en el modelo es precisamente captar esta particularidad. El primero, el ahorro te lleva a un mayor capital y por lo tanto un mayor crecimiento, y el segundo también te lleva a un mayor retorno al capital. Ustedes pueden a lo mejor leer aquí que el retorno del capital de la economía es un promedio ponderado entre el retorno del capital moderno y el retorno del capital que es menos moderno. Uno de los grandes retos que mencionaba también Gonzalo en su presentación es que en México y en otros países de América Latina, pero particularmente en México, la base de la que se pueden obtener las contribuciones para el retiro es relativamente pequeña porque tienes poca cobertura. Una manera de verlo es esta gráfica. Aquí se puede ver en el extremo derecho, en la barrita roja, que México tiene, con respecto a todo este grupo de países, la mayoría de ellos desarrollados, pero no todos, el menor porcentaje de la nómina sobre el Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que si solo descansamos en contribuciones a través de la nómina, vamos a generar probablemente insuficiente ahorro. Y se requiere captar en muchos sectores de la economía, muchos de ellos en la economía informal, que hoy en día no participan de los sistemas de ahorro para el retiro, contribuciones
para que también tengamos un fondo de pensiones superior que nos permita no solamente un retiro digno, sino también un mayor crecimiento. Se los voy a decir lo mismo, pero de otra manera. Perdón. En México, a lo mejor los números están ahí muy pequeños, no los pueden ver ahí atrás, pero se los explico. En México, la principal fuente de ahorro son las familias. Representan cerca del 50% del ahorro nacional. México ahorra 21% del PIB, más o menos. Las familias en 2012, el 11.5%. Lo que es un poco inusual en México con respecto a otros países, sobre todo países desarrollados, donde la intermediación financiera es mucho mayor, es que en México los hogares contribuyen con el 38% de la formación bruta de capital fijo. Es decir, los hogares ahorran mucho, pero también invierten mucho, y lo invierten directamente. Y muchas veces los hogares que invierten en sus negocios o en la construcción de su vivienda, lo hacen en condiciones subóptimas. Construyen las familias de menores recursos su propia casa, cuelan su segundo piso, como se dice aquí en México, en condiciones donde no tienes bienes públicos, donde no hay Estado de Derecho, no hay certidumbre sobre la tenencia de la tierra. Invierten en pequeños negocios que están en la informalidad y no tienen capacidad crediticia para crecer. Y entonces tenemos, digamos, una sobrerepresentación de los hogares en la formación bruta de capital fijo, lo que redunda en poca intermediación financiera y una asignación ineficiente de recursos. Entonces el reto y una de las contribuciones que hace un sistema formal de pensiones es que permite una mayor canalización de los recursos a través de del segmento formal moderno de la economía y se traduce entonces en un doble crecimiento. Por un lado, una mayor acumulación de capital y por otro lado, un mayor rendimiento al capital existente en la economía mexicana. Las AFORES contribuyen hoy en día como las aportaciones que hacen cada año las AFORES con cerca, un poquito menos del 1% del PIB. La mayor parte de esa contribución es obligatoria y en México tenemos una muy pequeña parte que es voluntaria. Si queremos que crezca el ahorro para el retiro formal a través de las AFORES, necesitamos que crezca sobre todo el ahorro voluntario. Estimular a los mexicanos a que confíen sus recursos para el retiro en las AFORES para poder crecer. También, por supuesto, puede incrementarse la parte obligatoria. Se pueden incrementar y quizás se deban incrementar ambas, pero donde hay mucho más espacio de crecimiento es en la parte voluntaria, donde el crecimiento es menor. Si hacemos un ejercicio y multiplicamos por 20 las contribuciones voluntarias y pronosticamos el crecimiento natural de la parte del ahorro obligatorio a través de las AFORES, veríamos que entre 2012 y 2030 el ahorro se incrementaría en 111% y como proporción del PIB pasaría de 0.87% en 2012 a 1.82% en 2030. O sea, aquí pues, pueden ustedes ver la importancia que tiene el sistema de AFORES que creamos en México desde 1997, pero que ahora necesitamos expandir para incrementar su cobertura, pero también para incrementar las aportaciones que se hacen a las AFORES, sobre todo de manera voluntaria, pero quizá también de materia obligatoria. El incremento del ahorro de 0.87 a 1.82 del PIB es solamente con el status quo, o sea, sin cambiar ninguna de las regulaciones ni las tasas de contribución, pero incrementando la parte voluntaria en 20 veces. Y tomando en cuenta la contribución que hace el ahorro al crecimiento a través de una mayor acumulación de capital y un mayor rendimiento en la economía. Ahora, bueno, les voy a presentar ahora un modelo. Es un modelo económico, aritmético, estadístico, actuarial, sencillo de utilizar, que ustedes van a tener a su disposición en algunas semanas o días, no sé cuándo vaya a ser posible,
pero que es muy fácil de usar y que te permite evaluar el impacto que tiene cambiar las distintas variables que componen el ahorro a través de las Afores en el bienestar. Lo primero que les diría es lo que todo el mundo ya sabemos. Lo dijo Gonzalo hace rato y se aplica no solamente para México, también para otros países. Hoy en día estamos ahorrando insuficientemente para el retiro. La OCDE estima que en promedio la tasa de reemplazo para las personas que empiezan a trabajar en 2012, en la OCDE es de 54%, en México sería de 28.5%. Y obviamente los salarios en México son menores que el promedio de los salarios de la OCDE. Por lo tanto, el monto de las pensiones cuando te jubiles va a ser insuficiente, si nada más vives de este recurso. El reto es reforzar el sistema de las pensiones para asegurar un retiro digno. Y lo que este modelo te permite hacer son dos cosas. Uno, ¿qué tipo de cambios necesitamos en la forma en la que estamos ahorrando para poder aspirar a tener una tasa de reemplazo similar a la de la OCDE? Nos podemos acercar al 54% en distintas etapas, por supuesto. Y la otra es, ¿qué impacto tiene en el nivel de vida de las personas hacer estos cambios? El modelo tiene un panel de control, no lo pueden ver, pero confíenme, ahí está, donde viene un conjunto de variables que se pueden ir cambiando. Les voy a leer algunas: la tasa de desempleo, la tasa de participación laboral, el crecimiento del PIB, el crecimiento de las pensiones, la tasa de contribución, que ahora está en 6.5, la cuota social, la rentabilidad de las Afores, la comisión que las Afores cobran, la proporción de la formalidad dentro de la población económicamente activa, la tasa de descuento, porque es un modelo actuarial, hay que llevarlo al inicio, que en este caso es 2013, el crecimiento de los salarios en el país, la mejora en la productividad. Y del lado derecho podemos escoger el nivel que queremos de bienestar, de dos maneras. Una es, ¿cuál es la tasa de reemplazo a la que yo quisiera aspirar en un cierto número de años? Ese es uno. Y dos, ¿qué nivel de bienestar con la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares de 2012 quisiera yo que los pensionados tuvieran? La encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que publica el gobierno cada 2 años, divide al país en 10 clases sociales, que se llaman deciles. Gonzalo presentó quintiles, tiene 5. Cuando lo haces con 10, el primer decil es el más pobre y el último es el menos pobre. Entonces, tú puedes decir, oye, con si yo ahorro tanto y me jubilo en tal fecha, ¿qué nivel alcanzaría yo de bienestar comparado con la situación que tiene México hoy en día? La otra cosa que se puede variar el modelo es el número de personas que vivirán de esa pensión. Aquí pusimos 1.5, se puede poner 1, se puede poner 2, y la esperanza de vida. La esperanza de vida es muy importante porque cuando terminas tú tu periodo de profesional y tienes un saldo de las Afores, ese saldo te va a servir para tener una vida digna durante el periodo promedio estadístico en que uno permanezca vivo, y eso depende de la esperanza de vida. Entonces lo que importa es la diferencia entre la edad de jubilación y la esperanza de vida, y la esperanza de vida también se puede variar. Entonces, las simulaciones que hemos hecho son las siguientes. Se estudia el efecto que puedan tener la tasa de contribución, hoy estamos en 6.5, la tasa de rentabilidad, estamos en el caso base suponiendo que las Afores han rendido 4.75% anual, la edad de jubilación y el comportamiento de los salarios. Se pueden variar otras cosas, el crecimiento del PIB, la tasa de descuento, etcétera, pero yo les voy a enseñar ahora estas. ¿Y cuál es el impacto que tiene eso sobre, uno, la tasa de reemplazo, y dos, el perfil de ingreso de los mexicanos con respecto a la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares? Entonces, por ejemplo, si la tasa de contribución, si la tasa de contribución que está en el eje de la horizontal es 6.5, en la línea azul
para una persona que se jubila en el año 2035, si tú tienes una tasa de contribución de 6.5, te vas a jubilar con una tasa de reemplazo del 23% en este modelo. Si subes la tasa de contribución, por ejemplo, la subes para tener el 40%, necesitarías una tasa de contribución del 16%. Si quisiéramos una tasa de contribución igual a la de la OCDE, una persona que está ahorrando en 2015 y en 2015 quiere subir su contribución de 6.5, ¿a qué nivel la necesitaría subir para tener la jubilación de la OCDE? Necesitaría subirla al 25%. Entonces, el modelo te permite hacer este tipo de ejercicios actuariales. Ahora ustedes van a preguntar, oye, pero escogiste 2035 de una manera arbitraria. La respuesta es sí, pero también puede ser otro año. Ahí está, por ejemplo, 2040. En 2040 tienes un perfil distinto y las tasas de reemplazo son más bajas porque entre 2035 y 2040 sube la esperanza de vida de los mexicanos. Y al subir la esperanza de vida de los mexicanos, el saldo de las Afores tiene que dividirse entre un número mayor de años. Esto señala la importancia, porque sabemos que los mexicanos, por las mejoras en el sistema de salud y de nutrición, vamos a vivir más años, de empezar a ahorrar antes. Y si vamos a contribuir más al ahorro, empezar a contribuir antes. Entre más te tardes, las tasas de reemplazo se vuelven menores. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto, de tener distintas tasas de contribución en el nivel de vida de los mexicanos que se jubilan? No, pues se lo voy a enseñar. Si te jubilas tú con una tasa de contribución de 6.5%, las personas que se van jubilando, abajo están los años. Una persona que se jubila, por ejemplo, en el año 2040, 2038, va a tener el nivel de vida del sexto decil de México en 2012. No sabemos hoy en día cómo vive una familia, un hogar del sexto decil. Vamos a ir a visitarlos. Bueno, si tú tienes una tasa de reemplazo 6.5% y te jubilas en 2038, vas a vivir como hoy en día viven los del sexto decil. Ahora, ¿cuál es el impacto de incrementar la tasa de contribución en tu nivel futuro de vida? Pues ahí está. Si subes tu tasa de contribución al 11%, tienes un efecto importante en el nivel de vida para tener una jubilación digna. Pero el punto es que aquí ya no es solamente una discusión teórica de que sabemos todos de que si ahorramos más vamos a vivir mejor en el futuro. Aquí puedes tener tú un estimado de cuál es el nivel al que puedes aspirar con una mayor tasa de contribución. Porque lo que queremos es estimular a los mexicanos a que ahorremos más. Porque ahorrar más tiene sentido. Lo tiene sentido desde el punto de vista macroeconómico, pero sobre todo tiene sentido desde el punto de vista familiar y personal. Entonces, si tú quieres aspirar a tener un nivel de vida digna en el retiro, te conviene una tasa superior a la que hoy en día tenemos, que es del 6.5%. Ahora, ¿qué tal si lo subimos todavía más para alcanzar, digamos, la tasa de la OCDE? Bueno, si lo subiéramos a la tasa de la OCDE, los mexicanos a partir del año 2028, con las Afores, se estarían jubilando como hoy en día está el 9º decil de México. O sea, estarían entre el 80 y 90% de la gente más acomodada del país, con un esfuerzo importante en su ahorro de pasar de 6.5 a 25%. 25%, si me preguntan a mí, es alto, pero vale la pena ver cuál puede ser la mejora en el bienestar a la que puedes aspirar si haces una cosa de esta naturaleza. Entonces, la primera variable que cambiamos es la tasa de contribución. La tasa de contribución tiene un efecto importante en el bienestar, muy importante. O sea, incrementar de 6.5 a 11 te eleva inmediatamente de un decil al otro y hasta 2 o 3 deciles, ¿no? Incrementarla hasta 20% o 25% te lleva casi hasta el último decil de la distribución del ingreso en el país. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la tasa de rentabilidad? A mayor rentabilidad, pues mejor un retiro más digno, ¿no? Vamos a cambiar la tasa de rentabilidad. Si tú cambias la tasa de rentabilidad,
del 4.5 le empiezas a subir al 5 hasta el 6.5, tu tasa de reemplazo sube del 23 al 29% para la gente que se jubila en 2035. Para los que se jubilan en 2036, que es la línea roja, el incremento es similar, pero con un nivel menor porque tienen una esperanza de vida más alta. En términos de la distribución del ingreso, se vería de esta manera. Habría una mejora, pero es menor que la mejora que teníamos. Aquí tienes, las tasas de rendimiento son 4.75 y 6.5%. Ahora, si ustedes comparan esta contra esta, la anterior, nos queda muy claro que la mejor manera de mejorar el retiro digno de las personas es incrementando la tasa de contribución. La tasa de rendimiento también es útil porque te permite mejorar la situación de las personas en un retiro digno, pero tiene un impacto menor que la tasa de contribución. Ahora, el otro elemento que tiene un impacto muy importante en la vida, para tener un retiro digno, es incrementar la edad de jubilación. Si trabajamos solamente 2 años más, esta es la tasa de reemplazo para personas que se jubilan en 2035 y en 2040, con el caso base, o sea, jubilándonos a los 65 años y con una tasa de rendimiento de 4.75%. Si trabajamos 2 años más, la tasa de reemplazo sube inmediatamente a 31% en un caso y a 27% en el otro. O sea, con solamente trabajar 2 años más, incrementas tu tasa de reemplazo 8%, que es muy importante. Entonces, los dos efectos más importantes que el modelo confirma están en la teoría. Son, uno, la tasa de contribución, o sea, hay que ahorrar más para tener un retiro digno, y dos, trabajando un poquito más, tienes un mejor nivel de vida. Y en tercer lugar, incrementar la rentabilidad de los instrumentos. Todo este modelo incluye, por sugerencia de Roberto Newell, que está aquí, el efecto secundario de el mayor ahorro que te genera una mayor inversión, que te genera una mayor rentabilidad del capital y un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, está incorporado en el modelo. Ahora, ¿cómo se ve desde el punto de vista de distribución del ingreso? Si tú trabajas 2 años más, puedes aspirar a tener un nivel de vida muy superior y llegar al máximo del 10º decil en México, solamente cotizando 2 años adicionales. Ahora, ¿qué pasa si incrementamos el salario? Si la gente gana más. O sea, México se vuelve un país más rico y ganamos más y por lo tanto las contribuciones son superiores. Bueno, en ese caso, la tasa de reemplazo baja porque el salario con el que te retiras es mucho más alto. Entonces, esto, digamos, es una buena noticia, aunque parece que la tasa de reemplazo es menor, en realidad es menor, pero es una rebanada del mismo tamaño, pero de un pastel mucho más grande. Entonces, o sea, Bill Gates no necesita una tasa de reemplazo grande, por decirlo de una manera coloquial. Y desde el punto de vista de distribución del ingreso, pues obviamente, en cuanto subes los salarios, la gente tiene un mejor nivel de vida, aunque no incrementes la tasa de contribución, no trabajes más años y no incrementes la rentabilidad. Entonces, lo que requiere el país es una combinación de estas cosas. Por un lado, un país exitoso que genera ingresos más altos. Eso nos va a generar un fondo más grande de pensiones para todos. Un país más generoso también en el sentido que contribuye más a su propio futuro. El otro día fui a una conferencia con estudiantes y les decía yo de chiste, necesito que ustedes tengan éxito para pagar mi pensión. Bueno, eso hay que terminar con eso. O sea, no hay que descansar en los jóvenes para que paguen nuestras pensiones. Necesitamos que nosotros contribuyamos para nuestro propio futuro y la mejor manera de contribuir es de 3 formas. Una, ganando más. 2, contribuyendo más. Y 3, trabajando un poquito más.
porque además, como vamos a tener, digamos, una mayor esperanza de vida, es lógico que se labore 1 o 2 años adicionalmente. Bueno, ustedes pueden hacerme la pregunta, el modelo también sirve para eso. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues aquí lo vimos ya desde el punto de vista del bienestar. ¿Cuáles, digamos, los montos faltantes que tiene México para poder aspirar a un retiro más digno a partir del año 2035? El modelo lo hicimos de 2035 a 2050, se puede extender más años si fuera necesario. Entonces calculamos unas brechas, y las brechas que calculamos las calculamos en términos del Producto Interno Bruto de 2013, porque es el que se tenía cuando… El de 2014 todavía no sale, sale la semana que viene. Aquí tienen ustedes que si para que la tasa de reemplazo sea 54%, que es el promedio de la OCDE, si la tasa de contribución la dejamos en 6.5, nos falta 32% del PIB para poder alcanzar. Tendríamos que dedicar 32% del PIB, depositarlo, para asegurarnos que todo el mundo tuviera un retiro digno con esa tasa de contribución. Si subimos la tasa de contribución al 11%, nos faltaría 26.7. Si la subimos al 20%, nos faltaría 16.7% del PIB. Ahí te das cuenta, con este pequeño cuadro, la importancia de tener una mayor tasa de contribución voluntaria u obligatoria, que tome en cuenta además el efecto de sustitución de sacar otros instrumentos de ahorro. Está tomado en cuenta en el modelo. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el mismo ejercicio pero ahora con la tasa de rentabilidad? Con la tasa de rentabilidad, con la tasa base, que es 4.75, con la que estamos haciendo el modelo, nos cuesta lo mismo, 31.6. O sea, nos faltaría 31.6% del PIB para tener un retiro digno. Si la subimos a 6.5%, nos faltaría 28.5. Aquí te puedes dar cuenta también que la rentabilidad es una variable importante, pero es menos importante que la tasa de contribución. Y finalmente, la edad de jubilación. En el caso base cuesta igual, 31.6. O sea, la brecha es 31.6. Si trabajáramos 2 años más, bajaría a 20.5. Y esto es para todas las cohortes que se jubilan entre 2035 y 2050. O sea, está sumado y descontado a valor presente para todas y cada una de las cohortes la brecha que existe entre el nivel de vida que obtendrías con una tasa de reemplazo de 54% y el nivel de vida que obtienes si no hacemos nada y te quedas con la situación actual. Entonces, aquí lo que se puede ver es la importancia relativa de los 3 instrumentos que tenemos. La tasa de contribución disminuye la brecha, la tasa de rentabilidad también la disminuye y la edad de jubilación también. Las más importantes son la tasa de contribución y la edad de jubilación. Ahora, ¿cómo se ve esto anualmente? Bueno, pues esta es cómo se vería. Las líneas azules son la brecha anual para cada jubilado de cada cohorte que se jubila cada año, en términos del PIB. Puedes ver ahí la curva cómo va subiendo desde un poquito menos de 0.5% del PIB a más de 3.5% del PIB. Y la roja es una combinación, que es, digamos, un poco una combinación que podríamos llamar ideal, incrementando la tasa de contribución del 6.5 al 11% y la y la edad de retiro incrementándola en 2 años. Eso te bajaría la brecha de 32% a 16% del PIB. Ahora, si a esto lo combináramos con el hecho de que México tenga un salarios superiores entre hoy y 2035, podríamos asegurar que los mexicanos tendrían un retiro digno en la medida en la que estén incorporados al sistema de la formalidad. El modelo también permite jugar con la tasa de formalidad y uno de los resultados curiosos del modelo es que al incrementar la formalidad se incrementa el tamaño de la brecha porque tienes más gente
que está incorporada en la formalidad. Entonces los niveles de vida de todo el mundo suben, pero la brecha se hace más alta porque tienes más gente jubilándose de la que hubieras tenido si no se hubiera incorporado la informalidad. Porque, digamos, estas brechas se refieren solamente a las brechas existentes para el ahorro formal en México. La brecha total del país, que incluye a la informalidad, no está estimada aquí, esa habría que sumarla. Entonces, si tú tomas la brecha total del país, la incorporación de la informalidad te reduce la brecha total al haber más formalidad, pero si la calculas solamente contra los que hoy en día son formales, hay un incremento aparente. Entonces, bueno, voy a terminar entonces con la siguiente reflexión. Uno, nosotros encontramos que efectivamente el ahorro implica un beneficio para la economía porque nos permite apostar por el futuro. Las pensiones tienen implícitamente en su construcción una confianza sobre el futuro del país. México tiene la mejor demografía de todos los países grandes del mundo. O sea, usted, nómbreme cualquier país del mundo que tenga más de 30 millones de habitantes y México tiene una mejor demografía que todos ellos en 2030, 2040, 2050. Mejor que China, sin duda, Japón, bueno, se diga. Competimos solamente, las tres mejores demografías del mundo están en la India, en América Latina y en América del Norte. Y México no solamente tiene la mejor demografía de todos, sino es el único país del mundo que está en América Latina y en América del Norte. Si en esas condiciones no nos desarrollamos es porque realmente no queremos. Y un instrumento fundamental para el desarrollo es la inversión, y no vamos a poder invertir si no tenemos suficiente ahorro. Y las pensiones hacen una contribución doble. Estimulan el ahorro y estimulan el ahorro que sea más eficiente. Ahora, persisten retos. Tenemos uno que consolidar el objetivo de alcanzar una vida digna, una pensión digna. Necesitamos ampliar la cobertura del sistema y el modelo que les acabo de enseñar es solamente una herramienta pequeña, modesta, sencilla, que nos permite tener una discusión un poco más informada sobre este tema tan importante. Muchas gracias por su atención.